Buenos días, hoy les traemos una historia que conmueve hasta lo más profundo. Una historia que nos recuerda que la voluntad de vivir puede superar cualquier obstáculo. En 1955, un marinero colombiano vivió una experiencia que muchos consideran una verdadera hazaña de supervivencia. Esta es la historia de Luis Alejandro Velasco, quien tras un naufragio en el Caribe pasó 10 días a la deriva en una balsa improvisada, enfrentando el hambre, la sed y la soledad más absoluta. A continuación, les contaremos todo lo que sucedió paso a paso. El 28 de febrero de 1955, en Córdoba, un barco de la Armada colombiana partió desde el puerto de Barranquilla hacia el norte rumbo a una misión rutinaria. A bordo iba una tripulación de 17 hombres, entre ellos el joven marinero Luis Alejandro Velasco. Sin embargo, durante el viaje, una tormenta repentina y feroz se desató. La tormenta golpeó el Córdoba con fuerza, desintegrando parcialmente el barco y arrojando a los hombres al mar. La nave se hundió rápidamente, dejando a los 17 tripulantes en peligro de muerte. Solo Velasco logró aferrarse a una balsa salvavidas. Mientras tanto, sus compañeros de tripulación se hundían en las aguas del Caribe. La suerte parecía haberse aliado con él, pero la verdadera lucha comenzaba ahora. Velasco se encontraba completamente solo a merced del océano, sin recursos, sin comida, sin agua potable y con la incertidumbre de no saber si sería rescatado. Lo único que le quedaba era su ingenio y su voluntad de vivir. En los días que siguieron, Velasco tuvo que enfrentarse a condiciones extremas. Durante las primeras 48 horas estuvo rodeado por un mar furioso y un sol inclemente que lo deshidrataba rápidamente. La balsa no proporcionaba la suficiente sombra y la sed comenzó a cobrarle fuerza. Sin comida, su única fuente de esperanza era el mar. Intentó pescar con las manos, pero la tarea era ardua y el hambre comenzaba a ser insoportable. Pero Velasco no se rindió. En un acto desesperado, comenzó a beber agua salada, a pesar de saber que este gesto podría empeorar su deshidratación. A lo largo de esos días, su resistencia mental fue puesta a prueba al límite. Los días se convirtieron en una eternidad. Velasco pasó por momentos de desesperación profunda, pensando que tal vez nunca sería encontrado. A medida que los días avanzaban, su cuerpo comenzaba a debilitarse. La piel se le quemaba por el sol, las heridas comenzaban a infectarse y la fatiga lo estaba venciendo. Sin embargo, lo que más lo afectaba era la soledad, los recuerdos de su familia y de su vida antes del naufragio. Durante este tiempo, la angustia lo invadió, pero algo dentro de él le decía que debía seguir luchando. Día tras día, con el mar sin fin y la esperanza cada vez más lejana, Velasco se aferró a un último pensamiento: sobrevivir. En su mente pasaron miles de pensamientos, pero uno prevaleció: nunca rendirse. Y así, mientras el tiempo se desvanecía, Velasco seguía a la espera de un milagro, convencido que algún día un barco lo rescataría. Y finalmente, el milagro llegó. El 9 de marzo, 10 días después de haber sido arrojado al mar, un barco pesquero avistó la balsa de Velasco. Cuando la tripulación del barco lo encontró, Velasco estaba extremadamente debilitado, con la piel quemada y casi sin fuerzas. El mar, que lo había dejado al borde de la muerte, también le dio una segunda oportunidad. El joven marinero había superado el sufrimiento físico y emocional de la soledad y el agotamiento extremo. Sin embargo, al regresar a tierra firme, su lucha no terminó. Su mente aún cargaba el peso de esos días en el mar. A su regreso, la historia de Velasco se convirtió en noticia internacional. Los medios de comunicación lo recibieron como un héroe. Sin embargo, fue el escritor Gabriel García Márquez quien, al escuchar su historia, decidió convertirla en un relato literario. El relato de un náufrago fue publicado en 1955 y, aunque basado en hechos reales, es una obra maestra que captura no solo la tragedia de un hombre atrapado en el océano, sino también la lucha interior contra la desesperación. La historia de Velasco no solo inspiró al mundo, sino que también dejó una marca en la historia de la literatura, convirtiéndose en un testimonio de la resiliencia humana. 10 días a la deriva, rodeado solo por el océano y enfrentando el imparable paso del tiempo.
La historia de Luis Alejandro Velasco no solo es un relato de supervivencia, sino también un testimonio de la fortaleza del espíritu humano ante lo desconocido. Hoy, décadas después, su experiencia sigue siendo un recordatorio de que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la capacidad de resistir, de luchar y de no rendirse. Así concluye esta conmovedora historia de valentía y supervivencia, una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la esperanza y la resiliencia. Soy César Cortés y esta ha sido una historia que nunca olvidaremos. Hasta una próxima.